te bendice. Fíjate que estaba yo pensando, está fallando mucho ahorita la entrada. Pues vamos a seguir nosotros, porque como que me está fallando un poquito la entrada, pero sigamos adelante. Lo más importante no es el cómo, cómo sale, sino qué es lo que Dios decide y dice. Fíjate que estaba pensando ahorita que me desperté. Sí, estaba yo pensando, dije, ¿cómo hago el video? ¿De qué lo hago? Sí. Y me puse a leer el libro de Génesis, donde Dios va creando el paraíso y va poniendo paso por paso. Sí. Y yo leía cuando en la parte donde Dios separó las aguas, ¿sí? Una las puso arriba, puso un espacio y las aguas de abajo. No, Dios empezó a separar. Ya cuando empezó la creación, empezó a separar y a poner todo en su lugar. ¿Sí? Y yo le decía a Dios, oye, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? Y Dios me da un tema, que es este. Todo tiene su tiempo. Todo proceso tiene su tiempo. Muchos cuando llegamos a Cristo queremos que cambien las cosas así, como decimos, de inmediato, de golpe y porrazo, ¿no? Queremos que nuestra vida sea transformada, queremos tener otros pensamientos, etcétera, ¿sí? Pero a veces a algunos funciona y a otros que no nos funciona, empezamos a decir, no, pues no, ni al caso. Y empiezan las dudas. ¿Por qué Dios si puede no me cambia de inmediato? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué en lugar de irme bien me va mal? ¿Por qué? Y empezamos con las dudas y empezamos a no estar de acuerdo, que es toda discusión que tienen los hijos con su papá. Cuando empiezan los hijos a querer ser independientes y el papá mete en cintura, mete autoridad y empezamos a pelear. Si yo ya estoy grande, si yo puedo hacer las cosas, si yo ya pues soy independiente, soy autosuficiente, etc. ¿Has oído estas palabras en tu boca o en la boca de tus hijos? Pero ¿por qué tengo que hacer lo que tú me dices? ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo, yo no pienso igual, esos tiempos fueron pasados, etc. Esas palabras por lo regular siempre las hemos dicho cuando somos adolescentes. La mayoría de nosotros la hemos dicho, sobre todo aquellos que fuimos rebeldes, sí que no nos gustaba sujetarnos a ninguna autoridad, y mucho menos a la autoridad de los papás, porque pensábamos que era, ¿cómo decirte?, que ellos se querían imponer sus ideas en nosotros. Ya a nosotros no nos parecía, porque queríamos comernos el mundo, queríamos hacer esto, hacer aquello, hacer más allá. Entonces cuando estoy viendo esto, veo el proceso que tuvo Dios. Dios creó el universo, el paraíso, en 6 días y en el séptimo lo descansó. Entonces, ¿por qué nosotros queremos todo de inmediato? Dios hubiera hecho todo de un tris, fácil. Pues si ya hizo la luz, pues rapidísimo en un día, ¿sí? Acuérdate que para nosotros, para Dios, perdón, un día son 1000 años y 1000 años es un día, ¿sí? Entonces, si Dios hizo todo en un día por día estuvo haciendo, ¿cuántos miles de años, de acuerdo a Dios, no ha de ver pasado?
Y nosotros creemos que un día, pero un día de los de nosotros, así de 24 horas, imagínate. Entonces el proceso que me decía Dios es largo, no es de inmediato, no es en el instante. ¿Cuántos años te llevó? Sí, echarte a perder, como digo yo. ¿Cuántos años te llevó el haber descompuesto tu vida? El que haya caído en tu mente, ¿sí? El hecho de que Dios está contigo, que te descuidaste, que perdiste la salvación, que empezaste como las estas, ¿cómo se llama? Como las estatuas cuando empieza Dios aquí, bueno, cuando empieza el cuando empieza la persona, el escultor, que empieza a quitar piedra que no sirve. ¿Cuánto pasó de tiempo para que se hiciera esa piedra en ti? Imagínate todo lo que Dios tiene que quitar. Imagínate que de buenas a primeras cambies totalmente tu forma de ser, cambies totalmente tu vida. Primera, ni estás preparado para ello. Perdón. En primera, ni estás preparado para ello. En segunda, como somos rebeldes, no vamos a estar de acuerdo. En tercera, sí, tú dejarías tu vida así, que cambie de inmediato. Todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, todo lo que has decidido, de buenas a primeras la cambiarías. Lógico, ¿no? Porque somos seres humanos. Sí, Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe el proceso por el cual nos ha pasado durante este tiempo. ¿Tú crees que a Dios se le sale eso de las manos? No, todo lo tiene bien, pero acepta el libre albedrío. Por eso te digo, cuando tú no has aceptado a Cristo, tú tienes en tus manos la decisión de condenarte o de salvarte durante toda una eternidad. Sí. O sea, en ese aspecto Dios te respeta. ¿Quieres ir hacia adelante? Adelante. ¿Quieres irte hacia la izquierda, que no es el camino estrecho por el cual tenemos que pasar, sino por el camino amplio? Adelante. Dios te deja. Pero ¿qué crees? Que tú te enfrentas a tus consecuencias. Sí. A veces nosotros peleamos, decimos, alegamos, discutimos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde estabas tú cuando me pasó esto? ¿Dónde? Dios respeta el libre albedrío. Como lo respetan los buenos, lo respetan los malos. Cada uno tiene su libre albedrío. Pero ¿qué pasa? Que Jesucristo vino a salvar, no a condenar. Vino por aquellos que se habían perdido, por aquellos que decidieron regresar con Él, a pesar de estar como están, de vivir como viven. Que dice, que llega el momento en que dicen, me siento vacío, no me siento a gusto, algo me falta. Acuérdate que hemos dicho que somos tripartitas, el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que te está faltando? Algo, esa conexión espiritual con Dios. Eso es lo que te está faltando. Algunos decimos, es que ya logramos lo que queríamos. Pero cuando lo logras, dices, bueno, ¿y después qué? ¿Qué más hay? Sí. Algunos decimos, nunca voy a poder, que no sé qué. En nuestras fuerzas, ten por seguro que no, porque desde el momento en que dijiste no voy a poder, ya venimos hacia abajo. ¿Qué más? ¿Qué más crees tú que
¿Cuáles han sido tus palabras que te han impedido ir a Cristo? Es que pide mucho, es que tengo que cambiar intimidad, es que tengo que dejar de hacer lo que hago. Cuando tú vienes a Cristo por conveniencia, ¿y por qué te digo por conveniencia? La mayoría venimos a Dios por conveniencia, pero cuando está más marcado la conveniencia, nada más o para que te dejen de molestar, o porque te dijeron que en cuanto aceptaras a Cristo, todo iba a cambiar y todo iba a ser mejor, etcétera. Que te ibas a sanar de inmediato en cuanto tú aceptaras a Cristo en tu corazón. Es cierto, pero, ahí va el pero, el gran pero que existe en todo lugar. Si tú aceptas a Cristo de corazón, a ti no te va a interesar si hay problemas, si no hay problemas. No te va a interesar si estás sano o estás enfermo. No te va a interesar nada, porque lo que vas a querer es estar hablando, es tener esa comunión con Cristo. Como te decía, todo tiene un proceso, y todo proceso tiene un tiempo. Estaba yo pensando, y Dios me muestra imágenes de un pastel. Sí. ¿Qué haces cuando vas a hacer un pastel, una receta, cualquier cosa, ¿no? Una comida común. ¿Qué empiezas a ver primero? ¿Con qué cuentas? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué hay en ti? ¿Qué tienes cerca de ti? Cuando entras al proceso que Dios está haciendo en ti, empiezas a darte cuenta de qué hay en ti. Empiezas a separar como Dios separa. ¿Sí? Cuando empiezas a hacer una receta, primero ves qué te falta, qué no tienes y qué es qué es con lo que cuentas. Cuando empiezas en la fe de Cristo, ves qué te falta, qué has hecho mal y qué necesitas cambiar. Tú me vas a decir, ay Maru, ya empezaste con tus problemas. No, es que eso todo lo vivimos diario. A diario vivimos esto, que no nos queremos dar cuenta, que no nos hemos puesto a pensar y a reflexionar. Pues eso es aparte. Pero fíjate, a mí me da risa cuando Dios me empieza a mostrar esto. ¿Qué es con qué cuentas ahorita? Si ya aceptaste a Cristo también, ponte a pensar. ¿Con qué cuentas ahorita? ¿Qué es lo que tienes a tu favor? ¿Qué es lo que hay en ti que te agrada? Ah, pues esto. Ok. ¿Qué es lo que no te agrada? Ah, pues esto. Cuando Dios en el segundo día empezó a separar las aguas, una las puso arriba, dejó un espacio y otra las puso abajo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quería Dios hacer con esto? La parte de arriba de las aguas, nubes, lluvia, etcétera, ¿sí? Es las bendiciones o lo bueno que tú tienes. El espacio que tienes ahí, que son los cielos, en los cielos, entre lo de arriba y lo de abajo, ese espacio son los cielos. Es tu tiempo de reflexión. Oye, Maru, pero ¿cómo voy?
En efecto, yo no te vine, ahora sí como dice, como se dice y como dicen mucho mis hijas, ay mamá, es que tú nos complicas la vida. No, yo no la complico, porque yo nada más te digo lo sencillo que es, que te la complicas pensando otras cosas, que te la complicas diciendo no puedo, es que cómo crees, es que ponte a ver sin juzgar y vas a ver, ¿sí? Lo espiritual, el espacio donde tienes que encontrar tu necesidad espiritual, ¿sí? Ese espacio donde encuentras tu necesidad espiritual y tu vida terrenal, las aguas, ¿sí? Dios le hubiera hecho rápido la tierra, el agua, los animales, el hombre, todo lo hubiera hecho de inmediato. Para él es fácil, pero no, todo tiene un proceso. Como te decía, vámonos a la receta, ¿sí? ¿Ya viste con qué cosas cuentas para hacer la receta? Primero, antes de la receta, tienes que pensar qué quieres hacer. Ahí entra la conciencia, ahí entra la luz, ahí entra la creación. ¿Te acuerdas que te dije en el otro video que Dios hizo la luz y la luz era buena? Dios te dio el entendimiento de que algo andaba mal. ¿Qué piensas hacer? ¿Seguir igual? ¿Caminar? Ok. O sea, ahí tienes el título de tu receta. ¿Qué sigue? Te digo, escoger las cosas buenas. ¿Qué es lo que tengo bueno? ¿Qué es lo que tengo malo? ¿Qué es lo que no me parece? ¿Qué es lo que he hecho mal? Ya tienes tus ingredientes. Ok. ¿Con cuál vas a empezar? Cuando haces una sopa, tienes dos opciones. O empiezas a hacer el jitomate, el tomate rojo, si es que la quieres hacer con caldo, o empiezas a freír la sopa. Cuando haces un pastel, empiezas a cernir la harina o empiezas a acercarte todas las cosas. O sea, esas son decisiones que nosotros debemos de tomar. Increíble, ¿verdad? Pero cierto, así de sencillito, ni te complica. Cuando empiezas a separar la ropa, ¿qué empiezas a ver? Estos son los calcetines, estos son los pantalones, estos son las camisas. ¿Qué tengo que hacer con los calcetines? ¿Qué tengo que hacer con los pantalones? ¿Qué tengo que hacer con las camisas? Sencillito, no necesitas mucho. Todo tiene su proceso, todo proceso tiene su tiempo. Ir poco a poco. Dios no corrió a hacer en un solo día. Sí, no hizo en un solo día los cielos y la tierra. Fue poco a poco, viendo que sí, que no, que era bueno, que no era bueno. Sí, Dios fue poco a poco haciendo las cosas. ¿Por qué entonces nosotros, cuando damos la palabra, cuando damos el evangelio, queremos que la gente cambie de inmediato? No, no se puede. O creemos que hoy les dimos la palabra, aceptaron a Cristo y ya se convirtieron.
No, tampoco. Hoy fui a la hacienda, ¿sí? Hice mi proceso, salí de mi proceso, ¿sí? Ya soy diferente. No, tampoco. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué te lo digo? A mí me encanta ver a la gente porque Dios me ha mostrado tantas cosas que luego ya nada más estoy atacada de la risa. O luego a veces de mi misma persona estoy riendo. Porque digo, si ya sé que todo tiene su tiempo, que todo tiene su espacio, que todo tiene su forma de ser, ¿por qué me aferro a hacer las cosas como yo quiero? Y es cuando ya me imagino a Dios atacado de la risa, de otra vez la mar. ¿Sí? Imagina cómo Dios ha de decir de cada uno de nosotros, cómo Dios ha de ver a cada uno de nosotros. Vamos en el proceso, seguimos en el proceso. Te lo voy a hacer desde 3 puntos de vista. El de la receta. Tienes que ver qué vas a utilizar primero. ¿Qué necesitas? Si vas a hacer a través de la batidora, si va a ser manual, si va a ser en olla express, si va a ser en olla normal. Tú ya me vas a decir, oye Maru, me lo estás complicando mucho. No, es lo que todos los días hacemos inconscientemente. ¿Por qué entonces queremos, y te lo digo desde el punto de vista, yo acepté a Cristo y siento que Cristo no está haciendo nada por mí? No me escucha, no me oye, no cambia. Me dijeron que si lo aceptaba, iba a cambiar toda mi economía. Sí, sí cambia él. Cambia y cambia mucho tu economía. ¿Por qué? Porque dejas de prestarle tanto atención al dinero cuando vas conociendo a Dios. Dejas de prestar tanta atención al dinero que se te olvida luego a veces. Te metes tanto con Dios que luego dices, chispas, tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, que no sé qué. Y va cambiando tu economía. Ya no empiezas a querer lastimar gente. Ya tu modo de ser empieza a cambiar. Ya no dices, es para mí, quiero comprarme esto, sino, ¿qué vamos a hacer con este dinero, Señor? Es diferente. Muchas veces tú me vas a decir, pero es que me estás metiendo mucho pretexto, Maru, entonces ¿para qué me meto a buscar a Dios? No es eso, porque en serio, todo eso ya se hace en forma inconsciente. Yo te lo estoy haciendo consciente porque para que veas que no es cierto eso de que voy a aceptar a Cristo y todo se va a componer. No es cierto, eso es una vil mentira. Te va a ayudar. Dios va a hacer lo que quiera hacer porque es soberano. Él sabe lo que tiene planeado para ti. Nada más aquí el asunto es cómo quieres pasar el proceso. ¿Sí? Ahora, si yo estoy dando consejería, si yo estoy yendo a la hacienda y soy madrina o padrino de alguien, si yo soy consejero, si yo llevé la palabra, soy evangelista,
Si yo soy pastor, que quiero que mis ovejas entren al redil en cuanto yo les diga. Si yo soy bueno, el ministerio que lleves, porque luego hasta risa me da. Porque nos enfrentamos a cada cosa y nos desesperamos con aquellos que nos hacemos cargo de alguien. Aquellos que nos hacemos cargo de alguien nos desesperamos con aquellos que estamos haciéndonos cargo. Porque decimos, voy a creer, no entiende, cómo esto, cómo aquello. Ponte a ver cuánto tiempo pasó para que tú cambiaras. Empieza a ver hacia adentro y vas a entender todo lo demás. ¿Sí? Y no te voy tan lejos. ¿Qué tanto tuvo que hacer Dios? ¿Qué tanto tuvo que hacer Dios para que tú cambiaras? Tan solo con eso. No necesito más. No hay más que eso. Sí, imagínate, qué hermoso. Imagínate qué desesperante. Yo te soy honesta, luego me ha tocado cada ahijado en las haciendas, en los grupos de alcohólicos. Y digo, ay Señor, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué más allá? Y Dios me recuerda mis tiempos cuando yo era igual o peor. Entonces ya nada más me ataco de la risa. Y me recuerda mis tiempos actuales que no he cambiado mucho. Que de repente le estoy diciendo a Dios, no, palabra, dejo todo en tus manos. Y no pasan ni 5 minutos cuando yo estoy queriendo resolver el mundo. Entonces, ¿no que dejabas todo en las manos de Dios? Así somos. A mí me encanta ver todo esto. Pero todo proceso tiene su tiempo. Llámale como le quieras llamar. Cuando pasamos por enfermedades queremos que aceptamos a Cristo y rápido nos sanamos. No es cierto. Cuando conocemos a Dios, cuando estamos en relación con Él, cuando estamos en comunión con Él, platicando, diciendo, soltando todo lo que sentimos, entramos en una confianza tan linda que no necesitamos que Dios nos sane, porque decimos, Señor, hágase tu voluntad, tú sabrás que me conviene más, porque dejamos el control de nuestra vida en manos de Dios. Si por el día de hoy me siento bien, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer más allá, alabado y bendecido sea Dios. Disfrútalo por el día de hoy. En la palabra no en balde dice que cada día trae sus propias preocupaciones, sus propias tribulaciones. Vive el día de hoy. ¿Qué va a pasar mañana? Dios sabe qué va a pasar mañana. Pero por el día de hoy, ¿qué tienes? ¿Qué cuentas? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué le vas a dejar en manos a Dios? En sus manos, ¿no? ¿Qué vas a poder hacer tú? Disfruta del proceso. Pero Maru, ¿cómo voy a disfrutar si estoy sufriendo? Me duele. Ya pasé yo por ese proceso. Pero ¿sabes cómo es más fácil? Habla con Dios. Ay, pero ¿cómo voy a saber que me va a hablar? No te preocupes de cómo te hable Él. Tú preocúpate de cómo le hablas tú a Él. Oye, Señor, yo en serio, había momentos que eran los dolores tan intensos. Imagínate, te duele una rodilla. Sí, imagínate ese dolor
en todo tu cuerpo, todos los días y a toda hora. Más o menos fue por lo que yo pasé. Y yo le decía a Dios, bueno, si no me vas a sanar, ya llévame contigo. Yo ya no quiero vivir esto, yo ya no quiero hacer esto. Mira que quién sabe qué, mira que me duele. Sí, y me enojaba, lloraba, pegaba de gritos, discutía con Dios. Y Dios me había hecho ver, me hacía ver qué estaba comiendo, qué estaba haciendo, qué traía, qué problemas traía que no eran míos. Dios estaba ahí contestándome, pero por el coraje que yo traía, por el dolor que me había centrado sobre el dolor, no me fijaba de todo lo demás. Cuando Dios me empieza a mostrar que los problemas de mis hijas los tienen que resolver, que yo estoy ahí para escucharlas, para ayudarles, para pues atenderlas, pero no para resolver problemas, ni para cargármelos tampoco. Que ellas tenían que pasar por sus situaciones, que así como yo me enseñé a ser mamá, así ellas tenían que enseñarse. Que así como yo me enseñé a clamar a Dios cuando lo necesitaba, así ellas tenían que enseñarse. Pero entre más pusiera yo las manos, más las alejaba de Dios. Pues, ¿qué hice? Pues simple y sencillamente hacer lo que Dios me decía. Hoy veo que a mis hijas, veo los resultados y me da risa, porque yo ya pasé por eso. Y digo, ay Señor, pues en tus manos, Señor, no nos queda de otra. Sí, solo tú sabes lo que ellas piensan, solo tú sabes lo que ellas sienten, solo tú sabes lo que ellas hacen. Sí, ahí te las encargo. Y me verás orando por ellas, orando por ellas, orando por ellas. ¿Por qué? Porque es lo único que puedo hacer. Cuando llegan a mí y me están diciendo, las escucho. Cuando les doy mi opinión y no les parece, también. No me puedo imponer a algo que no van a hacer. Así como Dios nos imponía conmigo cuando yo no quería hacer las cosas. Sí. Y me acuerdo de Jonás, cuando Dios le dijo, ve a Nínive. No, Señor. Es que se fue y se escondió y se fue para otro lado y no quiso ir porque decía él, pues sí, es un pueblo malo, pecador, de lo peor. Y eso de que vaya y yo les diga y se vayan a arrepentir y Dios los perdone, no, tienen que sufrir. Sí, así era yo. No, Señor, pero es que me hicieron, me dijeron, me lastimaron y todo, ¿cómo? Que quién sabe. No, yo no, hay que sufrir. Sin saber que la única que estaba afectándose era yo, porque estaba cargando todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primera, vámonos sobre la receta. ¿Sí? ¿Con qué cuentas? Empieza a ver cuáles han sido las cosas que te has equivocado. Empieza a separar cuál es lo espiritual, reflexiona y qué has hecho en la tierra. O al revés, qué has hecho en la tierra, sí, cómo son tus aguas tormentosas, tranquilas, serenas. Y sube a lo espiritual. ¿Qué te está faltando? ¿Ves cómo todo tiene la situación? Todo tiene su situación. Si tú te fijas en las aguas, en los ríos, en el mar, cómo reflejan los cielos,
es todo lo contrario a como es en la tierra. Sí, es en forma diferente. Tú me vas a decir, ¿en serio? Sí, ponte a ver. Agarra una cubeta y ponte a ver las nubes. Sí, ponte a ver las nubes. Y vas a ver que las nubes en la cubeta van para un lado y si tú volteas hacia arriba van para otro. Tan solo fíjate, te voy a poner este ejemplo. Si yo hago mi mano, si te fijas, luego estoy haciendo así porque no me entiendo. Si hago mi mano para acá, sí, yo lo estoy haciendo al contrario de cómo me ves tú. Si hago mi mano para acá, lo estoy haciendo al contrario de cómo me ves tú. Yo cuando estoy grabando, este lado, que es el derecho para mí, a veces yo lo veo en el lado izquierdo. Bueno, no a veces. Cuando estoy grabando se ve en el lado izquierdo. Este lado, que es el izquierdo para mí, cuando estoy grabando, cuando yo lo veo del lado derecho. Y si te has fijado, cuando me quiero componer el cabello, luego me equivoco y estoy, sí, ya para no equivocarme, agarro y hago esto y cómo se acomoda el cabello, sí, y ya se acomodó, sí, o le hago para acá, o le hago para acá, según como vea, sí, pero ya entendiendo que es al lado contrario de cómo me estoy viendo yo. Hay situaciones que me encantan, que me dan risa. Mira, me quedé con la situación. Hay situaciones que me dan risa, que digo, nosotros queremos ver el mundo espiritual como el mundo físico, y no, es al contrario. Queremos hacer las cosas espirituales como las hacemos en el mundo físico. Queremos hacer las cosas de Dios como las hacemos en el mundo con nuestro criterio de mundo. Pero aquí el asunto no es ese. Creo que se pausó. Esperemos, porque no quiero perder. Ya, creo que ya regresamos, ya volvimos. Te digo, queremos hacer las cosas de Dios como con el pensamiento humano. No, tenemos que empezar a transformar nuestro pensamiento. Tenemos que empezar a transformar nuestro pensamiento porque es muy diferente. Pero todo tiene un tiempo. Ve día a día viendo qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que hacer tú, qué es lo que tienes que dejar en manos de Dios, para que poco a poco vayas pasando por ese proceso y vayas conociendo cada día más a Dios. Yo te invito a que veas esto y hagas reflexión. Separa tus aguas. Dios tuvo a bien hacernos un paraíso por 6 días y al séptimo descansó. No lo hizo todo en un tris. Todo tiene su tiempo, todo proceso tiene su tiempo. Pero cada día pregúntate, ¿yo qué voy a cambiar? Señor, ¿qué quieres hacer tú en mí? Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y vas a ver, poco a poco Dios te va a ir mostrando. No te preocupes cómo te va a enseñar o cómo te va a responder.
saca cada día todo aquello que te preocupa y entrégaselo en manos de Dios. Dios va a hacer todo lo demás. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Espero haya sido de bendición esta plática. Y si tú así lo consideras, compártelo. Compártelo con aquellos que les puede ayudar. Sí. Date de alta en YouTube. Sígueme por Facebook para que tú puedas ir poco a poco. Sí. Podamos ir platicando. A lo mejor tú me vas a decir, es que me complicas mucho la existencia. Quiere decir que hay algo que todavía tienes que cambiar. Pero no te preocupes. Todo lo que estás pasando, todo lo que vas a pasar, todas las desesperaciones que vas a sentir, las entiendo porque ya pasé por ellas. No en el grado que tú las estás pasando, pero sí en las situaciones que he vivido. Yo te invito a que no tanto tú digas, ay, es que Maru lo hizo X. No, pregúntale tú a Dios, habla tú con Dios, dile tú a Dios qué es lo que está pasando. Lee su palabra. Algunos me han dicho, es que Dios nos habla a través de la palabra. Sí, es cierto. Dios habla como Dios quiere, por eso es soberano. Dios va a hablarte como sabe que tú vas a entenderlo. Pero eso se obtiene a través de la comunión con Dios. Habla con Dios, platica con Dios. Dios sabe cómo hacerte llegar su respuesta. Dios lo dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que ni siquiera te imaginas. También dijo, mantente quieto, no te desesperes, tranquilo, déjame que yo sea Dios. Pon en mí tus cargas, dijo Jesucristo. No te compliques, todos los días trae sus propios problemas. No te compliques, ve resolviendo como Dios te dé ese entendimiento y como Dios te haga y te muestre qué tienes que hacer. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Sí, yo sé que mi Padre Dios es tremendo y si tú estás escuchando esto y empezaron las dudas en ti, felicidades, empieza el proceso y sigues en el proceso. Nada más, vete tranquilo, no te desesperes. Todo tiene sus tiempos. Hay tiempos en que vas a reír, hay tiempos en que te vas a enojar, hay tiempos en que te vas a desesperar. Todo tiene su tiempo. Solo confía en Dios y platica con Dios. Que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos con nuestras pláticas.